De chica siempre fui muy noctámbula y me acuerdo que me iba a dormir escuchando las entrevistas de Hugo Guerrero Martínez. Eran los años 80. Quizás los chicos a esa hora estaban durmiendo y a mí me encantaba escuchar a dos personas dialogar. Ese sueño lo puedo cumplir. Autoexigente, preparada. Una mujer que aunque no coincidas, siempre querés que juegue en tu equipo. Graciela Camaño, una profesional de la política. Se te ve espléndida, se te ve preciosa. Debe ser el aire de Ballester, el aire de Malaber, que te tiene bárbara. El aire de Ballester estuvo siempre. el ocio reparador. La verdad que sí, se te ve estupenda. Te lo dije cuando entraste, y digo, mira esa cosa, y me dijiste, menos estrés. Sí. ¿Cómo vivís ahora? No estar en la función pública te genera una vida de mayor confort, porque sos un observador y entonces no estás en esa situación de estrés a la que te lleva cuando estás en la función pública, y más cuando estás en la función pública a nivel nacional, ¿no? Porque por ahí cuando sos funcionario público de alguna administración provincial estás como escondidito en la Argentina, pero en la función pública a nivel nacional estás en el candelero. Escúchame, sos muy autoexigente con vos, porque uno siempre pensaba en la época que estabas en el Congreso y siempre tenías como un discurso de los topes, digamos, uno podía estar de acuerdo o no con vos, y pasaba en Twitter, que es una red muy politizada, que todo el mundo, estando en desacuerdo, quizás decía, yo a esta mujer la quiero en mi equipo. ¿Eso es una de las satisfacciones que te dio la política? No es mi carácter, soy de Tauro. Y viste que los taurinos somos tierra, queremos ser seguros, y entonces sí, por supuesto, te tenés que exigir fundamentalmente a hablar de lo que sabés, y entonces tenés que, si querés hablar mucho, estudiar mucho. Y en el tema parlamentario, bueno, sí, fueron muchos años de acción parlamentaria que me dieron conocimiento, pero que además yo incursioné mucho en todos los temas. Soy una gran lectora y creo que eso, para cuando vos haces algo que exige lectura, es súper necesario. Y el trabajo legislativo exige lectura, muchísima. Sí, y sos muy bien considerada por tus pares. ¿Eso también te dio satisfacción? Más allá de eso, uno ve que tuviste premios como parlamentaria. Y me pasa a mí que te he escuchado, por ahí hay momentos que no estaba de acuerdo con vos, pero uno se quedaba con la boca abierta diciendo, ay, por favor, ¿cómo argumenta esta mujer? ¿Eso es una satisfacción después de muchos años dentro de la política, que como decís vos te estresa y a veces no te trae tantas satisfacciones? Yo creo que tiene que ver con lo que vos te propongas hacer de tu vida, ¿no? Y lo que te propongas ser. Mi abuela, que era una referencia, que es una referencia inexorable en toda mi existencia, siempre solía decir que la vida era una partida de ajedrez y que al final las blancas y las negras se metían en la caja así como estaban. O sea, no había ni ganadora ni perdedora. Y creo que eso es así, exactamente así. Y eso es lo que te pone límites en la vida. Entonces, en una sociedad que perdió los límites, quizás eso sea admirable. Yo lo que intenté siempre es ser coherente conmigo misma, o sea, estar conforme con lo que yo hacía. Muchas veces me ocasionó irme con lágrimas del Congreso, y muchas veces afrontar en soledad lo que yo pensaba, pero no eran de tristeza, yo nunca tuve tristeza. Es duro sostenerte, es duro. La dignidad es dura, decía un amigo mío que era de Cabo Verde y había migrado allá por la década del 70 por razones políticas, y tiene razón. Tratar de sostenerte dignamente es algo que es duro, pero yo creo que, no sé, también te da la posibilidad de vivir tranquilo. Y yo creo que nada paga más que vivir tranquilo. ¿Ahora vivís tranquila? Siempre viví tranquila, siempre viví muy tranquila de lo que hacía, muy tranquila de cómo decidía.
Ahora lo que tengo es ocio. La tranquilidad estuvo siempre. Ahora lo que tengo es la posibilidad de administrar mi tiempo para dedicarme a hacerme mi huerta, estar un poco más atenta con mis nietos, que es lo que más quiero en la vida. Y bueno, es eso. Es eso la vida de todas las personas. Impresionante cómo decís, bueno, ahora disfruto del ocio. Viste que la política pareciera que nadie puede estar ocioso. Parece que nadie se quiere bajar. Y vos decís, no, yo ahora quiero disfrutar el ocio. Hubo algo que dijo, bueno, un poco me bajo de la locura. Bueno, mira, yo tengo muchos años en el Congreso y entonces yo puedo hacer una suerte de análisis un poco más exhaustivo de los cambios profundos que hubieron. Y honestamente yo creo que el Congreso de los últimos años, de los últimos 3 presidentes, es un Congreso que se autoeliminó por varios motivos. Primero porque vulneró completamente el reglamento y vulneró completamente la actuación del Congreso. Vos fijate que hace 3 presidentes el Congreso solo tiene sesiones, digamos, especiales. No tiene sesiones de tabla. Y la sesión de tabla es la sesión que se comprometen todos los diputados a realizar todas las semanas. O sea, que la dirigencia política se compromete a ir todas las semanas al Congreso y tapar todos aquellos baches legislativos que tiene la sociedad, que tiene nuestra organización política. Bueno, eso no ocurre. Y entonces nosotros tenemos no solamente un Congreso que está siendo vulnerado en sus facultades más importantes, como es ser copartícipe de la distribución del ingreso, porque es el que, representando al pueblo, tiene la potestad de hacer el presupuesto, o de aprobarlo, mejor dicho, de aprobarlo. Sino también en otras cuestiones, en otras legislaciones, en donde claramente hay falta de modernidad, o sea, leyes muy viejas, o hay agujeros legislativos. Eso lo cubre la justicia, o sea, eso lo cubre el Poder Judicial, por una cuestión muy sencilla, porque la dirigencia política tiene la obligación de observar el interés común y acometer acciones que tengan que ver con saldar aquello que forma parte del interés común. Cuando esto no sucede con el poder representante, ya sea el ejecutivo o el legislativo, pueden pasar 2 cosas en la sociedad. O la sociedad hace lío, para no dejar de decir nunca la palabra tan hermosa del Papa, o la sociedad va al Poder Judicial a buscar su respuesta. Y bueno, y ahí vienen un montón de cosas que hacen que tengamos todos los problemas que tenemos, esta confrontación constante que hay entre la política y el Poder Judicial. La política nunca dice, yo estoy en falta, por eso este ciudadano se fue a la justicia. La justicia no actúa si no va al ciudadano, si alguien no va a decirle que actúe. Bueno, esto parecería ser que no se dan cuenta. Y después algunas otras cosas que suceden, viste que, bueno, creo que el paradigma de todo lo mal que se puede actuar en el Poder Legislativo lo tuvimos con el tema de los jubilados. Con hacemos un proyecto, lo votamos, después hay un grupete que va a negociar, y la gente, viste, queda con esa cosa amarga de decir, ¿a qué están jugando? Estaba pensando en los 80, en la joven Graciela. Vos militabas ya, militaste dentro de lo que sería, uno sabe que sos parte del corazón del Menemóvil, para representarlo, porque vos apoyaste a Menem, pero en los 80, en los primeros 80, ¿alguna vez tuviste acercamiento con el cafierismo o...? No, yo milité, a ver, para empezar, yo mi actividad social la inicio dentro de lo que es el gremio. Sí. Yo era funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación en ese momento, en General San Martín, en la Delegación San Martín,
y ahí empiezo a activar socialmente en el gremio a través de UPCN. Mi primera responsabilidad la tuve ahí, fui delegada, después fui miembro de la comisión directiva, y bueno, después vino el primer proceso electoral, digamos, ¿no? En el cual me tocó participar. Bueno, estuvo, por supuesto, desde una persona muy joven, la avenida del General Perón, verlo como una ciudadana común, digamos, con entrada en las unidades básicas por una cuestión lógica. Mis viejos eran pobrecitos laburantes, entonces en mi casa se respiraba peronismo. Mis tíos eran también muy comprometidos con la acción gremial y entonces también eran muy peronistas, pero yo era una observadora en ese momento. Y después, cuando de alguna manera se va conformando el proceso electoral del 76, bueno, en San Martín participé, que en realidad no participé en San Martín, ahí participé en San Miguel, porque yo vivía en lo que era antes Los Polvorines, pero también como una militante de barrio, digamos, ¿no? Y después ya sí, cuando se viene el proceso del 83, ahí la cosa cambia, porque de alguna manera todos los que teníamos compromiso gremial también nos comprometimos en la elección del 83. Bueno, en San Martín ahí en ese momento... Gana De Brasi. Ganaron muchas personas, pasó lo mismo que pasó ahora. O sea, el radicalismo parecía que no iba a ganar y entonces se elegían los cargos que iban a salir. Entonces, ¿qué peleaban todos? Peleaban el primer concejal en los distritos y el intendente era alguien que se sacrificaba. Bueno, el sacrificado resultó ser intendente. Impresionante, fue lo del 83 en San Martín, fue impresionante porque era un desconocido que terminó siendo el intendente. Claro, porque el radicalismo de San Martín peleaba por el primer concejal, claro. Por esto que te digo. Bueno, después nos dimos cuenta los peronistas por qué nos ganó Raúl Alfonsín, ¿no? Yo, cuando escuché los discursos me quería suicidar, digo. Y lo veíamos a Luder que no levantaba el ánimo. Cuando fue a San Martín fue tremenda, la llegada de Luder fue un espanto. Nos prometió a los sanmartinenses que iba a sacar a Chacarita campeón, esa era la promesa de campaña. Horrible. Bueno, mis papás en ese momento, rebeldía con sus padres, mi mamá, mi abuela muy peronista, mi mamá se hace alfonsinista, así que yo era chica, en la elección tenía 9 años. Y bueno, sí, recuerdo mi abuela horrorizada con mi mamá y mi mamá explicándole, mirá lo que es Luder, mirá lo que es Alfonsín. Era muy difícil votarlo a Don Ítalo, que era una persona honorable, porque era un académico, pero bueno, para levantar el ánimo y sostener un discurso era muy difícil, muy difícil. Y después nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires toda esa figura omnipresente del peronismo al estilo Herminio, ¿no? Herminio, Meloni. Claro. Pero bueno, es el pasado. Y para la campaña del 88, la interna, ¿participaste activamente? Nosotros siempre estuvimos participando con lo que fue el peronismo federal, digamos, el federalismo y liberación. Que en nuestro distrito también había un personaje muy interesante, era un abogado, yo no sé si vos te acordás, pero era de Villa Maipú y era el que sostenía la campaña esta de federalismo y liberación. Y la verdad es que nosotros salíamos a la calle y veíamos que la gente abrumadoramente no teníamos nada para darle, porque no había nada, no había, esa fue una campaña en la que no había ningún poder adquisitivo y un poder económico. Entonces teníamos una estampita así, que era un carnecito, que tenía la foto de Carlos Menem, que parecía un simio porque tenía todos los pelos encima, y le dábamos eso a la gente, un carnecito que decía que era adherente a la campaña de Carlos Menem. De todos modos, yo creo que ahí gana la astucia de lo que fue el armado electoral, ¿no? Cuando los dirigentes políticos tenían capacidad para mirar cuáles eran las jugadas, que es don Sadi
de alguna manera imponiendo la elección en todo un distrito único. Eso es lo que provocó que Carlos Menem, en la interna del peronismo, sí, que Carlos Menem pudiera ser el candidato del peronismo, porque tenía mucha potencia la figura de Carlos Menem en el interior. No advertíamos que tuviera potencia en la provincia de Buenos Aires. La campaña de don Antonio fue una campaña de mucha dádiva, entonces era difícil competir, pero realmente la gente más humilde fue a votarlo a Menem. Bueno, yo ahí me di cuenta la enorme cantidad de ciudadanos del conurbano que tenían que ver con el interior del país. Pues nosotros en conurbanos hicimos una excelente elección. Y ya venía de algunos desaciertos, me parece, Antonio, ¿no? Porque en el medio también tuvo el problema de la reforma constitucional, viste que sí, también hubo ahí un inconveniente. Pero yo creo que lo que provocó el triunfo de Carlos Menem fue el distrito único. O sea, la estrategia electoral. Y después, por supuesto, todos los votos, ¿no? Que fue como un aluvión. Fue un aluvión. ¿Y vos participaste de la campaña? Hoy es inimaginable pensar un candidato sobre un colectivo, sobre una ambulancia. Ya no me acuerdo cómo era el Menemóvil. Un camión de basura era. Un camión de basura. Sí. Habían tomado un camión de basura que no sé quién lo había proporcionado y lo repararon, lo hicieron... Sí, con un balconcito. Exactamente, algo habitable. Y nosotros lo que hacíamos en la militancia, digamos, distrital y seccional, era andar con un televisor en el auto y uno de esos cosos que no me acuerdo cómo se llamaban ahora, mirá cómo es la modernidad. La videocasetera. La videocasetera y poníamos los discursos de Carlos Menem. Entonces hacíamos la reunión con los vecinos y les pasábamos en el televisor lo video grabado. En vez del cassette de Perón, era el videocassette de Carlos. No, pero tenía mucho componente de peronismo esa campaña. O sea, si vos tenés que ir a la campaña. Sí. Él exacerbó los sentimientos del más puro peronismo en esa campaña. Después pasó lo que pasó, pero la campaña fue una campaña muy peronista. Y vos fíjate que don Antonio era la antítesis, sí, hasta en su propio aspecto. Estaba lejos de lo que era el fragor del peronismo de Perón, ¿no? El nombre, federalismo y liberación. Había muchas cosas que convocaban así a una utopía interesante. Y después en los 90, ¿cómo lo transitaste vos? Yo lo transité muy mal porque por mi forma de ser, por supuesto hubieron muchas cosas en las que no estuve de acuerdo y eso era muy difícil. Porque es difícil ser oficialismo y ser oposición al mismo tiempo. En un bloque en el que vos al principio tenías, y de alguna manera también ahí se empezó a transitar los primeros pasos de lo que fue la ruptura de los partidos políticos. O sea, veníamos recién llegados al proceso democrático y ya habíamos libre pensadores. A mí me decían 8,5 en el bloque, porque estaban los 8, que estaban claramente identificados, y que estuvieron mucho tiempo adentro del bloque, pero adentro del bloque ellos... digamos que concitaban la atención y habíamos muchos que estábamos de acuerdo con los planteos que ellos hicieron. Con lo cual, bueno, había noches en que me iba llorando a mi casa porque era todo lo contrario a lo que uno suponía que era el peronismo. Uno no imagina a Graciela Camaño llorando. Te tuviste que poner una coraza porque pareces una mujer súper fuerte. Uno no se imaginaría. Sí, pero era joven, ¿no? Uno tiene diferentes procesos en su vida de acuerdo a la edad. Vos aprendés a ser mucho más fuerte o seguro cuando sos un poco más grande. La experiencia te da también la imagen esta de fortaleza, ¿no? Pero bueno, es muy difícil el choque de aquello en lo que vos pensás y las decisiones que se toman. Y ese es el tema del Congreso, o sea,
Porque vos estás afuera y vos podés decir lo que pensás y podés actuar como querés, pero ahí no. Ahí tenés que poner el dedo y pones tu nombre, apellido y es público. No es fácil sostener. Yo me reía, porque yo miro mucho todo lo que hacen en el Congreso y por supuesto cuando hay temas que son relevantes los miro la sesión. Y yo miraba a la chiquita esta que se fue de La Libertad Avanza a Arrieta. Si vos la mirás en la sesión, ella dice que va a votar en contra, ¿no? Sí. Y la masacraron en las redes, ¿viste? Y después termina teniéndose. Entonces yo la miraba y digo, pobre piba, debe estar sufriendo una bestialidad haciendo lo que hace, ¿no? Y bueno, pero tenés que mantenerte, ¿viste? Y tenés que mantenerte en la postura que declaraste, porque si no, tu credibilidad se diluye. Bueno, podés decir una cosa y después hacer otra, porque ahí estás en la vitrina. Total. Cuando aceptaste el cargo de ministra de Trabajo en plena crisis en ese periodo de transición con Duhalde, ¿te fue difícil o dijiste, bueno, me arriesgo? En un momento que no se sabía para dónde íbamos a disparar. Veníamos del 2001, que era todo nuevo. ¿Qué va a pasar? Después no pasó nada y volvimos a lo institucional. Pero ¿cómo fue ese momento donde, bueno, cómo seguimos? Yo tenía un cargo de responsabilidad en el bloque. Sí. Nosotros éramos en ese momento oposición. Y realmente se veía que no cerraba la acción política. Acordate que ahí empieza de alguna manera a privilegiarse, y creo que esto es algo que hay que marcar para que tengamos noción todos los dirigentes políticos de las cosas que hacemos. Ahí empieza a transitar una forma de construir la política que hace eje en el proceso electoral, que después nos acompañó y nos destruyó y llegamos a donde llegamos. Entonces los políticos no se reúnen en torno a una idea común, a una estrategia común, a un objetivo común que se supone que va a la búsqueda del bien común, sino que se reúnen para ganar una elección. Más o menos, el que piensa más, bueno, no fue tan abyecto, no hizo tantas macanas, puede esconder las macanas, la gente se puede olvidar, nos juntamos. Y hacen un 40%, ganamos con ese porcentaje. O sea, eso es estrategia electoral, ¿no? Estrategia electoral que fue la que empleó en ese momento el radicalismo junto con el peronismo disidente de lo que en ese momento era el partido, y arman la alianza. Nosotros no entendemos a veces cuando los políticos nos proponen esas frente de no sé qué, alianza de no sé qué. Es una suma para ganar un proceso electoral. Ahora después, ¿cómo administras eso? Bueno, ahí empieza el problema. Vos fíjate que casi todos fracasaron. Acá no se fracasó solo cuando hubo un crecimiento económico tan importante que permitió que superar esa coyuntura de ensamblarse de cualquier manera, ¿no? Entonces, ahí creo yo que empiezan, digamos, los primeros defectos de la construcción política que nos damos. A mí eso me encuentra en un bloque, que era un bloque que tenía diferentes pensamientos, pero que lo podíamos coordinar porque éramos oposición. Así de clarito. Y veníamos mirando, ese bloque lo presidía Humberto Rollero, un politólogo de fuste, un hombre de muy buen análisis político. Él tiene la desgracia de tener un accidente por esa época y eso lo dejó medio afuera de todo el proceso que siguió, pero la verdad es que se podía trabajar bárbaro con él, buena conducción política del bloque. Y bueno, la realidad es que fue un proceso muy violento para ese momento, de mucha afectación institucional, porque nosotros estábamos adentro del Congreso, el bloque nuestro,
ahí atrincherados, no salíamos, no nos íbamos, y veíamos el desastre que estaba pasando. O sea, yo vi a la persona que cae en el escalón del Congreso. Para mí eso fue terrible, no me podía recomponer de esa imagen desde una ventana baja que tiene el Senado, desde ahí lo vimos. Y después con ese muchacho que cae herido ahí, después muere. Y eso fue una cosa tremenda, la simbología de la tragedia, que después la tragedia la vivimos y la vimos cuando advertimos que había pasado en la calle. Fueron muchos días. Yo me acuerdo que otro día salíamos y teníamos una vela al lado de la otra y daba toda la vuelta, era todo el Congreso con velas prendidas una al lado de la otra. La gente en ese momento había perdido, perdía sus casas, Sí. porque había tomado préstamos y tomaba préstamos en los martilleros, en todos lados, claro. no solamente en los bancos, y entonces tenían el problema de perder las casas, y entonces era todo el día las llaves de las casas pegándole a las puertas del Congreso. Fue muy duro. Duhalde provoca esa devaluación asimétrica que provocó, porque en realidad cuando uno se pone a hacer el análisis sin ser economista, se da cuenta de que ahí lo que teníamos era un problema de desfasaje del tipo de cambio. Lo arreglaste, bueno, él toma la decisión en ese momento de generar la contención para toda la gente que en ese arreglar el desfasaje que había, se pudiera caer del sistema. Y pasan los primeros meses de su gobierno y tiene como una suerte de problema serio en marzo. Entonces es cuando decide hacer una suerte de renovación del gabinete, cambia el ministro de Economía, el bloque de diputados va a la Quinta de Olivos, él tenía un candidato, se le dijo, bueno, hubo como una suerte de... Porque lo que tuvo como virtud Duhalde es que siempre fue un tipo que escuchó y siempre fue un dirigente que tuvo noción de administrar con la oposición. O sea, Duhalde tenía esa mirada de decir, somos un sistema democrático, tanto en la provincia como en nación, la oposición tiene que tener un rol. Yo siempre fui opositora a mi distrito de Duhalde, porque también Duhalde era muy manipulador del proceso electoral interno. Entonces él siempre quería decidir lo que pasaba en los distritos. En el 95 vos te presentaste. Totalmente, y él amontonó a todo el peronismo de San Martín en contra mío. Yo de ahí era la opositora más grande. Cada vez que Duhalde iba al distrito de San Martín hacía carteles repudiándolo, ¿viste? Me iba a vengar hasta el final de mis días. Estaba Libonati, en el que después fue todo un lío en esa época. Claro, porque Libonati no fue un buen administrador en el primer periodo y estaba para ganarle la elección. Y bueno, ahí es donde él manipula a Carlos Brown, que en principio me venía a acompañar, y después él le baja línea para que se quede con él, y bueno, con Libonati, Carlos, que era funcionario provincial, se queda. Pero yo no tenía buena relación con él, para nada. Y él lo primero que hace es cambiar el Ministerio de Economía. Y cuando viene Labaña, a mí me gustó, ¿viste? Porque era otra manera de administrar la cosa pública. A mí me gusta Labaña, por eso lo acompañé también como candidato a presidente. Pues es un tipo serio y honesto. Y entonces, bueno, seguíamos nosotros en el bloque, pero no alcanzaba ese cambio ministerial. Él tenía que hacer más cambio y hace el reajuste general del gabinete. Y entonces va y habla con el que era mi marido en ese momento, y el otro, ¿viste? Conociéndome, me dice, no, pero conmigo no tenés que hablar, dice. Yo no tenía que hablar con ella, ¿viste? Y ya algún amigo me había dicho, ojo, porque si Duhalde te quiere meter en el gobierno es para arreglar el despelote de los jefes y jefas.
¿viste? Cuando Dualde presenta al Jefes y Jefas en la Quinta de Olivo, yo casi me muero. Y cuando salí le dije a Rollero, le digo, pero no puede ser que esta sea la solución para la gente está re mal, ¿viste? O sea que yo era detractora del Jefes y Jefas. Y el 1 de mayo estábamos en el predio de gastronómico celebrando el 1 de mayo y va Dualde a festejar el 1 de mayo con los trabajadores. Y bueno, ahí me llama aparte y me pregunta, y yo lo miro y le digo, pero vos estás seguro que querés que yo sea tu ministra de Trabajo. Y hablamos cosas vinculadas al ministerio, hablamos el tema de la seguridad social, cómo iba, ¿viste? Bueno, vos me conocés, vos sabés cómo yo soy, cuando no me guste la cosa, vos sabés que yo me voy, ¿viste? Vos. No, yo quiero que vos vayas con tu impronta. Yo te aseguro que vos vas a tener financiamiento, que vas a poder trabajar tranquila, qué sé yo. Es más, me lo pone específicamente a la oveja Sargini, que era el que manejaba las finanzas públicas, a que yo resuelva todo el tema de las finanzas públicas con él. Y bueno, cuando llegué al ministerio me di cuenta que no necesitaba una ministra de Trabajo, que necesitaba una ministra que pusiera en marcha y en el pago, en la ventanilla de pago, el plan, porque la gente estaba mal y había que poner un poco de plata en el bolsillo. Y se trabajó muchísimo, trabajé 17 días con un colchón en el ministerio y con mi hijo, que en ese momento era chico, al lado. Y bueno, sacamos el plan al cobro y de alguna manera le dimos un respiro a la sociedad. Después se trabajó muy bien todo el tema laboral también, porque inmediatamente pudimos conjurar un primer incremento salarial, con respeto hacia los empresarios, hacia la CGT. O sea, hicimos funcionar un diálogo. Y después la conformación del gabinete era multipartidario. Yo fui parte de un gobierno multipartidario, yo no fui parte de un gobierno peronista. Dualde, que era un senador de la Nación, o sea, era el poder legislativo, ocupó la presidencia, pero muchas personas del radicalismo ocuparon cargos relevantes, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, o sea, y después otros cargos en el gabinete, y algunos peronistas, y muchos salimos del poder legislativo, otros vinieron de otras actividades, pero así la fuimos llevando. Te estoy escuchando y viste que el tono de voz de las personas dicen cosas. Y lo contás con mucho... como que fue un trabajo que te gustó. Siento que estuviste conforme con tu paso en ese ministerio y con lo que te rodeaba. Mira, yo estuve un año en un ministerio que manejó muchísimo dinero. Sí. Nosotros teníamos toda la seguridad social, que tuvo la responsabilidad de hacerse cargo del desastre. Pues yo llegué y me acuerdo que cuando llegué al ministerio tenía un mapa que tenía todas antorchitas. Y cuando pregunté qué era eso, me dijeron, bueno, esto es un informe que le van a traer todas las mañanas, que lo hacen la inteligencia del gobierno, donde están todos los conflictos. Y yo miré el mapa y dije, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Viste? Miraba loco. Y en el transcurso de ese tiempo me pasaron cosas trágicas. Qué sé yo, gente que se quería suicidar. Mirá, y además, vos no te olvides que nosotros veníamos del primer episodio y cómo no se lo vio, ¿no? Cómo los dirigentes que siguieron administrando la cosa pública no pudieron mirar cómo fue prosperando en nuestra historia el drama social, porque el drama social que explota era algo que estaba incubándose. Y el primer episodio que hay que observar para mirar lo que nos pasa a los argentinos es Cutralcó, claro. ¿Me entendés? Que es donde nace el conflicto social, nace el protagonismo social y nace la represión, ¿no?
también nace la incapacidad para la respuesta. Porque ¿qué pasa en Cutralcó? Cutralcó tiene en ese momento una fuerte ascendencia de la izquierda protestataria, y entonces YPF lo que hace frente al conflicto es evitar el diálogo y trasladar la planta a Huincarrenalco. O sea, cruza un puente y deja a la población esta totalmente, van a hacer lío, bueno, ahora joróbense, no van a tener trabajo. Pero esto se venía gestando porque ya el problema lo veías en todos lados. Ese es el que explota, digamos, ¿no? Pero es paradigmático, es para analizar y para mirar. Me voy del otro lado, te dejo sin laburo. Bueno, ahí nace el asesinato de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez estaba ahí. Y de alguna manera es, digamos, lo que acompaña el desenlace de la incapacidad dirigencial de responder a esto que te dije al principio, que es el interés común, ¿no? Sí. O sea, no entender que vos tenés que gobernar en aras de determinar cuál es el interés común que está irresoluto y resolverlo, porque ese es tu rol, no tenés otro rol. Esto de mirarte al ombligo, de creer que sos el más lindo, de acumular riqueza, bueno, de todas las cosas que vemos que pasan con la dirigencia política, ese no es el rol es otro. ¿Sentís que ganó un poco el Javier Milei? Y te aclaro algo, sí, porque sí. Vos me hiciste una pregunta y yo me fui para otro lado. No, no importa. No es que yo lo mire como el que más me gustó. Yo me fui de ahí con un problema serio de salud. Yo me fui con un estrés tan grande que me desequilibró todos los parámetros para siempre. O sea, después para siempre tuve que cuidar la diabetes, el colesterol, o sea, un montón de cosas que yo hasta ahí no tenía ningún problema. No, fue muy estresante, fue muy duro, fue de muchísimo trabajo, y yo puedo decir, yo me fui como entré. No solamente en mi vida, ¿no?, sino también en mi tranquilidad. Yo me fui sin ninguna causa penal, sin ningún requerimiento judicial. Me fui con una gestión que nunca tuvo un tema así que pudieras decir, bueno, pero en esto tenés una mancha. Me acompañó un lindo equipo de trabajo, después yo los vi a cada uno irse para su lado. Pero fueron chicos que estuvieron al pie del cañón y laburando como locos para resolver los problemas que había en ese momento. Tuvimos nosotros un crédito en materia laboral que hoy hace que la situación sea más grave que en ese momento. Yo siempre digo, no es el 2001. El gobierno de Menem, que fue un gobierno con el cual no coincidí en muchas cosas, hay cosas que son interesantes que hizo. Una de las cosas que hizo fue insertarnos al mundo occidental, al proceso de globalización. Eso nos hizo bastante mal por los episodios de la globalización, que no se supo afrontar, pero sí nos dotó de un nivel de excelencia a nivel industrial. Yo visitaba las fábricas, por ejemplo, donde tenían problemas, y yo veía que las máquinas estaban tapadas y que eran unos fierros infernales. Entonces vos decías, solamente tenemos que levantarle la lona a los fierros acá. ¿Me entendés? Entonces era mucho más fácil poner en marcha. Yo ahí invento el famoso programa en el que nosotros le reconocíamos a los trabajadores el mismo monto de los jefes y jefas, le hacíamos una rebaja en los aportes a los empresarios y se pudieron abrir la fábrica. Pero porque vos tenías todo, vos tenías el recurso humano que estaba capacitado, tenías los fierros que estaban ahí. Vos hoy no tenés eso. No tenés ni el recurso humano, ni tenés tampoco los fierros. Me acuerdo que en el 2002 yo hacía ropa. Y iba por Luján, y ¿sabes cómo te das cuenta que podía empezar a activarse esos lugares? Por las máquinas que estaban en la puerta, algunas se veían, o pedazos de repuestos. Y uno recuerda el 2002 de esas fábricas, y cuando vos ibas ya en el 2010, 2011, eran pequeños emporios, uno piensa eso, cómo se levantó esa zona, pero
qué importante fue el 2002. Siempre tengo esa idea de 2002-2003 que no se le da tanta importancia. Como que el proceso empezó todo en el 2003. Bueno, pero porque el relato del kirchnerismo lo moldearon para que empiece en el 2003. El kirchnerismo promocionó mucho relato en la Argentina. Yo lamento por los kirchneristas que sufran cuando lo digo, pero es eso. Y el relato nos mata, en la política nos mata. Nos mató antes y nos mata ahora. La dirigencia política que cree que hay que anclarle el gobierno en un relato termina envuelto en la mentira que significa el relato. Bueno, por eso también tenemos la dirigencia política que ancla todos los, digamos, el diagnóstico en el pasado. O sea, la culpa la tiene el de atrás. Son todas vicios políticos que están encarnados en la dirigencia política, como esto de la verdad. Todos tienen la verdad, ¿viste? Es una frase que la odio, es detestable. Todo es subjetivo, es mi verdad, ¿viste? Pero son vicios políticos que no nos llevaron a ningún lado. Y yo siempre pienso que ese es el verdadero mea culpa que hay que hacer. Acá no hay que venir a decir, bueno, hicimos mal esto, aquello, ¿viste? Hechos puntuales. No, hermano, rasquemos más profundo. ¿Vas a olvidarte de esos vicios o vas a seguir con los mismos vicios repudiables? Porque lo que estás haciendo es generando una sociedad totalmente analfabeta del análisis que se debe hacer en una sociedad. O sea, haber llegado acá y tener lo que tenemos nos habla de lo mal que hicimos todo lo otro. O sea, vos las cosas que te pasan las tenés que poder analizar con un nivel de crudeza y de profundidad. ¿Qué hicimos mal? Vos te haces responsable también cuando decís qué hacemos mal, vos sentís que también sos parte de lo que está saliendo mal y de por qué llegamos acá. Obvio, porque yo pertenezco a esta generación, ¿me entendés? Sí. A ver, para que te quede claro, lo cual es mi interrogante. Cuando yo era chica, yo me acuerdo que a veces la gente te dice, siempre hubo pobres, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, yo provengo de un hogar de gente relativamente pobre. Mis viejos siempre laburaron y se mataron para poder salir adelante. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la cantidad de pobres, un 4%. Y segundo, y fundamental, el aspiracional. Y yo creo que esto es lo más terrible para achacar a todo lo que nos pasó, ¿no? El aspiracional. Mis viejos aspiraban a tener una casa, aspiraban a tener un auto, aspiraban a que los hijos fueran a la universidad, y todas las metas aspiracionales las iban cumpliendo. Entonces, vos tenías la posibilidad de tener un aspiracional más alto. El drama que tenemos hoy, viste que dicen la gente no sale, la gente no se queja, le mataste el aspiracional. ¿Cómo corno vas a hacer para que salga? El tipo que vive en una villa, que ya lleva 5 o 6 generaciones de villa, ¿qué aspiracional tiene? Conseguirse un programa, un plan. El tipo al que la plata, aún trabajando y estando 12 horas fuera de la casa, en transportes públicos que son totalmente insalubres, ahora caros, ¿cuál es el aspiracional? Nosotros éramos una sociedad en América Latina a la que siempre todos nuestros países vecinos querían venir. Uh-huh. Y teníamos ciclos, y yo a veces en los ciclos cuando estábamos para abajo le decía a la gente que conozco de otros países de América Latina, ¿por qué se quedaban? Y siempre me decían, no, porque en la Argentina es distinto. En la Argentina la gente cree que es más de lo que es. Uh-huh. Ese era nuestro aspiracional. ¿Me entendés? Éramos una sociedad con un aspiracional elevado. Y hoy eso está muerto. Y eso es muy difícil de recuperar. ¿Me entendés? Eso no lo recuperás con los recursos naturales. Eso lo recuperás con algo que el general Perón nos enseñó a los peronistas hace un montón de tiempo, que es que lo más importante que tenemos es el ser humano.
es el hombre, en términos genéricos, digamos, ¿no? El recurso humano, si querés, para hablar en términos más modernos. Ahora, fíjate qué político te habla del recurso humano. ¿Qué político te dice que lo más valioso es eso? ¿Qué político te dice que no vamos a salir con el litio, ni con vaca muerta, ni con la minería? Vamos a salir con el recurso humano. Si no, no vamos a salir. No vamos a salir, vamos a seguramente explotar, como hicimos toda la vida, los recursos naturales en detrimento del pueblo. Y si no, a las pruebas me remito. 30 años tuvimos un régimen minero de exenciones y mira dónde estamos. ¿Querés hacer creer que con el RI íbamos a salir? Yo no le creo. Eso siempre alimentó la corrupción. A los que vienen y se llevan la guita y a la corrupción. Y eso le pasó a los africanos. Y ahí los vemos viniendo en lanchita para tratar de seguir viviendo en Europa. O sea, es una locura lo que nos pasa y no logramos, digamos, poner la brújula o el GPS hacia el lugar adecuado. Y por supuesto que me siento responsable. Me impresiona. Y te quería hacer otra consulta. Te escuché hace un tiempo, te leí, que vos decías que me parecía muy interesante, que a las mujeres siempre se les preguntan por sus maridos, sus hijos, por los hombres que las rodean, pero los hombres no sobre sus mujeres. Y yo pensaba, para vos quizás, ¿no? Uno te escucha y decís todo lo contrario, viste que dicen las mujeres llegan al poder porque están casadas con fulanito. ¿O no fue en detrimento tuyo por ahí el matrimonio al revés de lo que le pasa al resto de mujeres? No, yo tengo un análisis del tema de la mujer que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con cosas que son muy profundas. Vos fíjate, todas las religiones del mundo son conducidas por hombres. Punto. Todas las que te guste. Con lo cual hay un proceso cultural que va en detrimento de la mujer, que le asigna un rol secundario, que la estigmatiza. Y esto, por más que vos hayas logrado la ley de paridad, primero la de cupo y todas las leyes que puedas lograr, después tenés un dato de la realidad, que es cultural. Y eso, bueno, tardaremos muchos años en poder perfeccionarlo. A mí me alienta mucho ver que hoy es mucho más natural que los hombres paternen, porque en realidad de eso se trata. Se trata que las responsabilidades sean compartidas. Entonces, a la mujer lo que sucedió fue que se le dejó un rol y una responsabilidad que no está vinculada, esa responsabilidad, con la parte, digamos, más económico-social, financiera, etcétera, más mundana, sino que está recluida en lo que es el cuidado del hogar, ya sea cuando hay niños o cuando hay viejos. Uh-huh. Y yo creo que hay dos cosas que hay que resolver. Cómo se distribuye el crédito por género y cómo se distribuyen las responsabilidades de cuidado. El día que tengamos resuelto eso, podemos decir que somos iguales. En la medida en que no lo tengamos resuelto, vamos a seguir siendo desiguales. Si una mujer es una mujer súper inteligente, activa, que tiene iniciativa y que puede producir, pero no hay ninguna posibilidad de que los créditos se adapten a las realidades que tienen las mujeres que recién empieza y se adaptan a las realidades de solvencia económica que tiene que tener aquel al que se le otorga el crédito, nosotras vamos a seguir dependientes. El día que los hombres entiendan que tienen que paternar, que hay una maternidad, pero hay una paternidad, y que paternidad significa cuidar los pibes, y el día que entiendan que también tienen que cuidar los viejos, y bueno, que quizás ahí vayamos a emprender en serio un mundo de iguales, ¿no? Pero yo siempre tuve mucha personalidad. Yo creo que la virtuosidad la tuvo la panza de mi mamá, que metió un varón, una mujer y un varón, ¿viste? Entonces, haber sido la mujer en el medio a mí me dio la ventaja de conocer mucho el mundo masculino y entonces no tener tantas
no ser tan retorcida, ¿viste? Tratar de interpretarlo bien y tratar de manejar la situación a mi favor, pero no, yo nunca me quejé con eso. Por ahí, viste, para contestarle, cuando te rompen tanto, viste, y te meten el marido, viste, va, déjame. Bueno, le preguntás. Bueno, el primero que le dije algo así fue a Berbisky, porque él fue el primero que me escupió la señora D, viste. Y digo, la pucha, averigüé quién era el nombre de la señora D. En ese momento. Claro, entonces cuando me dijo así, dije, bueno, ¿por qué no decimos que él es el esposo de? Y le tiré el nombre de la señora. Pero bueno, no somos una sociedad de iguales. Nos falta, pero muchísimos para ser una sociedad de iguales. Y creo que hay un retroceso muy grande en algunas expresiones públicas de algunos dirigentes en este momento con una responsabilidad muy importante. No es un ministerio, no es un ministerio lo que repudias cuando repudias las políticas de género. Yo la vez pasada lo escuchaba al ministro de Justicia y no lo podía creer. Y lo que no pude creer más es que todas las mujeres que estaban ahí empoderadas aplaudían. No lo agarraran de los pelos. ¿Viste? No, es inconcebible las cosas que dijo. En una comisión de la Cámara de Diputados, presidido por una mujer, y en donde hay una representación paritaria, porque nosotros impusimos la paridad en la Cámara de Diputados, y la impusimos. La noche que la votamos, la impusimos. Las minas que estábamos ahí, la impusimos. Entonces, que no haya fuerza, no haya vitalidad para defender todo lo transitado hasta acá, ¿no? Me parece que no nos ayuda. Por otro lado, pensaba, ¿qué generación de mujeres que yo admiro muchísimo? Aunque atraviesan los partidos. Vos, Chiche, Cristina, Lilita, porque es una generación de mujeres que se tuvo que hacer en un mundo de hombres. Y en un mundo de hombres, un mundo machista. Florentina Gómez Miranda, bueno, ella es mucho mayor que ustedes. Ustedes sí, son, bueno, pero es más o menos ahí. Irma Roy, bueno, que Irma fue... Irma, tenés una cosa de Irma, la verba, ese lenguaje, yo admiro mucho eso, yo la manera de hablar. Muchísimo a Irma, muchísimo. Me encantaba Irma. Porque creo que fue precursora. Yo nunca me voy a olvidar un día en La Matanza, Irma Roy arriba de esos carros de basureros. Y claro, Irma era recontra conocida, entonces ella se la llevaba siempre, y en los barrios Rosa de no sé qué y todas esas novelas que la gente veía. María, que era como la claro, primera. Todas las novelas que se veían de ella. Y por ahí volaron los tiros. Entonces Alberto Pierri la trata de poner arriba. Y Irma, en lugar de tirarse abajo, ¿viste? Se iba levantando el cogote. No, yo a Irma la quiero muchísimo. Y bueno, a mí me tocó entrar a la Cámara con Florentina y con Irma en la Comisión de Mujer. Imagínate lo que era eso. Y Adelina D'Alessio de Viola. ¿Cómo te llevabas con Adelina? No, yo no tuve relaciones con esa parte del menemismo. No, para nada. ¿Con María Julia tampoco? No, tampoco. Eran los personajes que rodeaban a Menem. Los personajes de los 90, pero bueno, como justo entraste en esa etapa, por eso te pregunto, ¿no tuviste relación con ellas? No, pero de todos modos, yo lo que te quiero significar con eso que vos planteás, que mina fuerte. Nosotros somos mujeres que venimos, de alguna manera, campaneando desde chicas lo que fue todo ese movimiento revolucionario en el mundo de la década del 60, ¿no? Todo el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, el movimiento ambientalista, el Mayo francés, todo eso que pasó hacia finales del 60 y principios del 70 y que nos encontró a nosotros chicas. Sí. Y después tuvimos que esa oleada que empieza ahí, la tuvimos que bancar adolescentes. ¿Y dónde la bancabas? En la pollera. La minifalda 1966. Totalmente. Y entonces cuando vos salías con la pollera corta, todo el mundo creía primero que era de dudosa reputación, con lo cual vos tenías ahí un desafío, usar la minifalda y no tener dudosa reputación. Pero además te tenías que defender.
Porque los hombres pensaban que porque vos tenías polleras cortas te podían avanzar de todas maneras. Y había que defenderse en la calle con la pollera corta. Y eso de alguna manera te forjó un carácter, te forjó una forma de plantarte frente al mundo, decir, no me tocan, sigo para adelante, la voy a usar aunque mi hermano, mi mamá, mi papá y toda la parentela se enoje. Fue todo un desafío eso, fue una generación, yo digo que la pollera corta es lo simbólico de la generación nuestra, que hoy puede parecer una pavada, ¿no? ¿Cómo era la relación con tu mamá? Yo tuve una gran mamá. Mi mamá fue una mamá de alas y raíces. Y con eso te digo todo. Todo te digo. Mira, se me quiebra la voz y hablo de eso. Yo te digo algo, a veces hago estos reportajes y a veces pienso en algunas personas para volver a tener a mi mamá cerca, no me voy a quebrar yo. Digo, porque mi mamá tiene tu edad, me tuvo muy jovencita. Y digo, es una manera de volver a encontrarme con ella. Hasta creo que la política, que a ella le interesaba de costado, pero un poco militaba y de todo, es como una manera de exorcizarla. Así que nos debe pasar lo mismo, nos quebramos porque te dan alas, pero uno extraña. Bueno, ¿falleció hace mucho tu mamá o...? No, falleció hace poco, forma parte de mi decisión de mandar el auto a boxes. Mira vos. Sí. Mamá falleció a los 90 y piquito el año pasado. Así que bueno, había que cuidarla. ¿Y la cuidaste? Sí, por supuesto, como me cuidó ella a mí, ¿no? O sea, el nivel de cuidado y de protección de mi madre fue una entrega total, así que le estaré eternamente agradecida. Qué lindo. Bueno, saliendo de acá, porque ahora me voy a poner a llorar yo, así que sigamos. Pensaba, bueno, los 90, los 2000, ¿con Cristina tuviste relación en algún momento? ¿Te llevaste bien? Tuvimos una relación cuando estaba en la Cámara de Diputados, ella fue diputada por Santa Cruz. Sí. Y bueno, también ese periodo que hace al conflicto del 2001-2002, del 2001 puntualmente, estaba en la Cámara de Diputados. ¿Y te llevas bien con ella? Yo nunca tuve problemas cuando ella estuvo en la Cámara de Diputados, porque de alguna manera, como yo era autoridad del bloque, yo atendía a todos mis colegas. Ella tenía una relación conmigo, una relación de simpatía, con el resto no. Sí, tenía una personalidad muy especial adentro del bloque, pero yo no tuve inconvenientes. Ahí adentro no tuve inconvenientes. ¿Y con Lilita, que es tan verborrágica, con Elisa Carrió, cómo es tu relación? Lilita tiene varias etapas, y yo las puedo contar a todas, pero Lilita fabulea mucho. Pero se debe llevar bien con vos. No. Nunca tuvimos una relación. Fabulea mucho. No, nunca tuve una relación. Pero hubo etapas de ella en donde descolló en la Cámara de Diputados por el trabajo que hizo, pero después tuvo una etapa en la que ella entendió la lógica de la televisión, y yo nunca me voy a olvidar una sesión en la que ella nos planteó a todos como que no tenía sentido lo que pasaba ahí adentro, y que no le importaba tampoco a ella, porque ella iba a la tele y hacía lo que quería. Y a mí eso me desplomó toda su imagen, ¿no? Que fue construida con mucho sacrificio, porque ella, de su etapa de constituyente a su etapa de diputada, es como que uno la ha visto, sí, ¿no? Y todo lo que se planteaba de esa profesora de Derecho Constitucional, de respeto constitucional, de republicanismo, es como que quedó muy desvirtuado frente a esa expresión que tuvo. Después ella tuvo mucho problema en el recinto, hacia el final de su decisión de permanecer en el recinto. Y yo me fastidié mucho en algún momento por algún bullying que le hicieron. Yo creo ese fue un momento de mucho bullying para ella, porque no la dejaban hablar. Lo que pasa es que yo aprecio mucho el institucionalismo. Yo creo que
los menores detalles que vos vulneres van en contra, ¿me entendés? Entonces cuando ella dice, yo voy a la tele, y no, eso para mí fue un desacierto en materia de definición institucional. Pero después la defendí porque hice una cuestión de privilegio, porque le hacían bullying y no la dejaban hablar, y para mí eso era una afectación institucional también. Por supuesto que es una persona que se hizo sola, que no necesitó padrinazgo político y bueno, y que puede mostrar una trayectoria, ¿no? Pero también creo que quedó ahí en medio de la grieta. Y ahora, bueno, dice cosas que, viste, algunas cosas son interesantes, pero muchas son mucho el desvarío de alguien que se cree superior, viste, y me parece que no hay que cometer ese error. Pensaba Sergio Massa, también del partido de San Martín, el glorioso partido de San Martín. ¿Cómo lo conociste? ¿Te acordás cómo lo conociste? ¿Cómo se acercó a vos? Sí, me acuerdo, por supuesto. Él se acerca a mí en ese proceso que hubo de los simpatizantes de lo que era en ese momento la UCD, sí, al peronismo de Carlos Menem. En esa instancia es que él se acerca. Él era un activista estudiantil fundamentalmente, que tenía pensamiento liberal y que tenía como una simpatía por la UCD, y de hecho todos los jóvenes de San Martín que están vinculados a esa temática y que hoy tienen una carrera política, pues están en diferentes lugares, eran todo un grupo de jóvenes que estaban ahí. Y bueno, se acercaron para esa campaña de la misma manera que se acercó toda la familia Tefeli Aguad. Aguada, sí, Naim, que también eran de Ballester, toda esa familia se acercó. Que son primos de los Naim, son como 5 familias más o menos. Enorme. Toda esa gente se acercó a la militancia, digamos, de la campaña de Carlos Menem. Y después nos quedamos en una gran amistad y él fue por su lado, hizo su carrera en la provincia, nos volvimos a encontrar cuando yo fui ministra de Trabajo, porque él estaba en la ANSES, que fue uno de los pocos funcionarios que vino con la renuncia en la mano, cuando yo asumí como ministra, pero para mí fue una enorme colaboración en todo lo que tuvo que ver con el despliegue del programa Jefes y Jefas de Hogar, porque nosotros lo poníamos en control en la base de datos del ANSES. Así que ahí había una necesidad de compaginar el trabajo muy grande. Hicimos un buen trabajo ahí. Y después, bueno, lo acompañé en todo lo que fue la aventura del Frente Renovador, ¿no? Para mí se terminó en el 2019 con una decisión muy desacertada por parte de él, pero que bueno, él la sustenta en la razón política. Yo me quedé por un lado, él se volvió al peronismo. Al peronismo partidario, digamos, ¿no? Y ahora hace rato que no lo veo. Creo que nadie lo ve. Nadie lo ve, nadie sabe. Te hago una pregunta, te estaba escuchando. ¿Sos romántica? ¿Sos una persona romántica? Porque siempre uno te ve muy cerebral, muy bueno. Cámara de Diputados, esto, la política. ¿Sos una... ¿Te gusta mirar una película? ¿Te gusta? ¿Qué tipo de cine te gusta? No, no me gusta mirar películas, me gusta leer. Ah, sí. Puedo escuchar música, puedo leer. Sí. Sí. Y como buena taurina soy más de que me gusten las cosas de meter la mano. ¿Qué quiere decir eso? Me gusta pintar, dibujar, tejer, bordar, hacer el jardín, o sea, todo donde metes la mano. Muy hacedora. Me gusta mucho eso. Y como, digamos así, una cuestión más... intelectual, la lectura, y más ociosa la música. ¿Qué te gusta? Todo, me gustan mucho los clásicos. Me gustan mucho los clásicos. Sí. Sí. Pero puedo escuchar cualquier música, ¿eh? Cualquier música, hasta música mongol escucho. Sí, me gusta mucho toda la música. Sí. Sí. Hablas de los 60, no sé, uno termina relacionando con Palito Ortega. ¿Te gustó también esa música o...? Toda la música me gusta. Toda. Me gusta tanto que me gusta escuchar
todo lo que hacen los chicos ahora. Ah. Me gusta saber quiénes son, en dónde andan, cómo es la música, me gusta la música que hacen. Viste que dicen, no, pero ellos hacen un laburo de arreglo electrónico, bla, 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 bla. A mí me encanta. Me encanta cuando hacen esos recitales que le meten la mano a la bandeja y le ponen la bandeja para allá y logran una cosa que vos decís, wow, qué bueno. Mirá, sos mucho más moderna que yo. Yo a veces digo, ¿qué es esto? Que vuelva. Ayer volvió Charlie y me puse contenta. Pero la música es un insumo que está, entonces vos lo consumís como querés. Sí, claro. Entonces te tienes que gustar todo, lo tenés que poder escuchar todo. Me sorprende algo, tenés 2 hijos y es como cómo cuidaste tus hijos, que uno no sabe quiénes son, qué hacen. ¿Fue una decisión pensada en cuidarlos o no exponerlos? ¿Se dedican a la política? ¿Quisieron hacerlo y no quisiste? ¿Cómo es? No, mis hijos tuvieron alas y raíces y cada uno hizo lo que quiso. Y nunca influí ni hice nada para que hicieran lo que yo hice. Porque si no, ¿cuál era la riqueza familiar que podíamos tener si iban por el mismo camino? Ninguna. Yo tengo una hija que es científica y que me enseña todos los días cosas increíbles de la ciencia. Y bueno, y tengo un hijo que es un tiro al aire, le encanta vivir la vida, y también me encanta sentarme con sus amigos y con sus amigas y escuchar lo que hablan y ponerme al día. No, yo nunca influí para que mis hijos saben que me hubiera gustado, pero no, me parece que no. Me parece que la experiencia de la vida es algo tan increíble que vos no podés ordenarle la vida a tus hijos. La tenemos que vivir cada uno. A mí mi vieja me enseñó así, que cada uno tenía que vivir la experiencia de la vida porque era única, porque era mía, y la tenía que vivir como yo pudiera y quisiera. ¿Estuviste cómoda? Súper. La verdad que yo también seguiría un ratito más, pero sé que tenés compromisos, así que la pasé muy bien. Gracias.